Cuenta la leyenda que hace miles de años, un ogro malvado llamado Kanji Oni subió de las llamas del inframundo a las tierras de Japón y maldijo a los pobres mortales, obligándolos a aprender miles de ideogramas llamados kanji. Eso no es verdad, me lo acabo de inventar. Pero para quienes comienzan a estudiar japonés, el kanji puede parecer obra del mismo demonio. Para los que no saben qué es el kanji, son logogramas que vienen del chino y que Japón adoptó como parte de su sistema de escritura. O como diría mi abuela, esos garabatos que tú lees que parecen casitas. Kanji viene de la palabra china hanzi, que significa dolor de cabeza. Eso tampoco es verdad. Significa carácter chino. Cada kanji tiene un significado particular y pueden combinarse entre sí para producir nuevas palabras. Por ejemplo, este kanji significa mano y este significa papel. Los pones uno al lado del otro y ahora forman la palabra carta. El Ministerio de Educación japonés estima que una persona que ha recibido educación compulsoria debe haber aprendido unos 2.136 kanji. 2.136. Aquí es donde muchos hacen con el japonés como los que compran las máquinas raras de hacer ejercicios que venden por televisión, que después de 2 semanas las usan para colgar toallas. Y yo lo puedo entender. Cuando yo vi al principio todo lo que tenía que aprender, me sentí como el señor Burns peleando con la montaña. Y como no existían los recursos de internet de hoy, traté de aprender con esto, mi diccionario de kanji. Aquí encontré la lista del Ministerio de Educación, que en aquel entonces consistía de 1945 kanji, y comencé a escribirlos uno a uno. Lo hice tomando primero 80 kanji que se le enseñan a los niños en primer grado. Los escribía y al lado ponía su lectura. Bueno, Rey tiene esta lectura. Mira, el kanji de Yen tiene 2 lecturas. ¡Qué loco! Derecha tiene 3. ¿Qué está pasando aquí? Oniomi. Kunyo. ¡Ah! El 1 tiene 4 lecturas. El 4 tiene 5. Y abajo tiene 8. Después de escribirlos miles de veces, llegué más o menos a manejar los primeros 80. Y de ahí pasé a los de segundo grado, que eran 160. El doble. Y cuando iba por la mitad de esos, descubría que se me estaban olvidando los 80 anteriores. Así que tenía que volver a comenzar. El diablo está detrás de esto. Traté con otros libros, haciendo tarjetas, meditando, pero nada me funcionaba. Terminaba siempre olvidando todo y teniendo que empezar de nuevo. Así que acabé por resignarme a pasar el resto de mis días hablando japonés, rogando que no tuviera que leer o escribir nada. Y de pronto encontré al héroe de la película. Damas y caballeros, les presento a James. James era un estudiante de japonés tal como nosotros, que al principio no sabía nada de kanji. Bueno, James no sabía nada de japonés siendo estudiante en una universidad de Japón. Pero con esto de los lenguajes, James era un rebelde. Y en lugar de ir a clases, había decidido no ir y estudiar por su cuenta. Solo que había decidido concentrarse en la escritura de kanji y no en su lectura o en el japonés conversacional. Al cabo de un mes, la escuela lo llamó diciéndole que debía reportarse, ya que no podían aceptar que tuvieran a un estudiante que no estuviera yendo a clase. Dado que habían escuchado que James estaba aprendiendo escritura, le pidieron, con toda la intención de humillarlo, que escribiera la palabra inu, que significa perro. Él no sabía el significado de la palabra, y los maestros concluyeron que estaban perdiendo el tiempo allí si un estudiante universitario no sabía algo tan simple como eso. Pero entonces uno de los maestros que hablaba inglés le dijo el significado de la palabra y James la escribió en kanji. Le preguntaron por gato y le escribió. Y por otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y todas las fue escribiendo sin equivocarse. Todos estaban atónitos de que un extranjero en un mes aprendiera lo que a los japoneses mismos les toma años hacer. El presidente de la universidad mandó a llamarlo y luego de que James le explicó cómo lo había hecho, le dijo, olvida todo lo que estás haciendo y comienza a escribir un libro sobre eso ahora mismo. De ahí surgió el libro que hoy conocemos como Kanji para recordar, de James Heisig. Este fue el libro con el que finalmente aprendí kanji. Para que veas cómo funciona, toma este kanji de ejemplo. En el libro de Heisig se le da la definición de temprano a este kanji. Y aunque es un solo kanji, realmente está compuesto por 2 elementos llamados radicales. Estos radicales son, y trata de ver si puedes observarlos en el kanji, sol y 10. Si pones el 10 bajo el sol, se forma temprano. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí entra lo que se llaman mnemónicos, que en este caso son historias que se hacen con los radicales para recordar el significado del kanji. Un mnemónico pudiera ser, el sol sale temprano mucho antes de las 10. Y así recordamos que temprano se escribe con sol y 10.
Con este sistema aprendí 2042 kanji en 6 meses. Aclaro, aprendí a identificar, escribir y a decir el significado de cada kanji, no su lectura. Heisig no te enseña la pronunciación de los kanji en su primer libro, y esta es una de las críticas de los que no están de acuerdo con su método. Y entonces, ¿cómo uno las aprende? Te explico en unos segundos, pero antes te muestro el modo que usé para practicar las definiciones de los kanji. Para eso usé Anki, que es una herramienta de estudio llamada Sistema de Repetición Espaciada, y sirve para ayudar a memorizar información basada en frecuencia. En la descripción del video te dejo un enlace por si deseas instalar Anki en tu computadora. En lugar de hacer muchas tarjetas a mano, las tarjetas vienen hechas y se importan a Anki. Luego se te van mostrando los significados y tú escribes el kanji a mano. Luego verificas si lo que escribiste está correcto. Si pudiste hacerlo sin dificultad, clicas en Easy y Anki asumirá que sabes ese kanji bien y no te volverá a preguntar por él por un tiempo. Si pudiste escribirlo pero con un poco de dificultad, vas a Good y te lo mostrará más seguido. Y si no pudiste hacerlo, vas a Hard o Again y se le pondrá más énfasis a ese kanji para que aparezca más hasta que lo aprendas. La idea es que mientras más te expones a algo, más probabilidades tienes de memorizarlo. Ahora vamos a lo de las lecturas. Una vez aprendí los kanjis, empecé a tratar de leer como un demente. Libros de cuento, manga, revistas, los apuntes de los programas de televisión, videojuegos en japonés. Y al hacer eso, cuando veía una palabra que no sabía, copiaba la oración completa para darle un contexto a la palabra y creaba una tarjeta de Anki para ella. Una de las cosas que hice fue hacer una transcripción completa de los juegos Silent Hill 2 y 3 para usar esas oraciones en Anki. Este fue un caso extremo porque como no sabía la lectura de los kanji, tenía que buscarlos uno a uno y tomó muchísimo tiempo. Si vas a recopilar frases, comienza mejor con material que sea más fácil para que no te desmotives. Primero usaba traducciones, pero a medida que fui adquiriendo vocabulario, iba eliminando las traducciones y me concentraba solamente en las lecturas. También existen otras aplicaciones como Wanikani, que utilizan el mismo principio de Heisig, enfatizando en aprender radicales y combinarlos en historias para memorizar kanji. El único inconveniente de Wanikani es que aún no está disponible en español. Aprender los kanji fue una labor de 6 meses, pero adquirir vocabulario es un esfuerzo de toda la vida. Quiero recalcar que el método de Heisig no es necesariamente el que mejor le aplica a todo el mundo ni el único que hay. El propósito de este video es simplemente ilustrar el modo en que yo lo hice, después de años intentando de otras formas y fracasando. Por favor, déjame saber en los comentarios qué métodos has usado y cómo te han resultado estos. Además, si tienes preguntas acerca de Anki o de estudiar y aprender kanji, por favor, déjalas también en los comentarios. Si este video te gustó, por favor, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho para más videos sobre Japón y el japonés y compártelo con otras personas. Nos veremos en la próxima. Este que te habló es Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés.